Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Buenos días a todos. Mi nombre es Alonso Riestra, soy médico neurólogo del Instituto de Neurociencias Ángeles. Les damos nuevamente la bienvenida a Neuroespacio, que es precisamente un espacio virtual donde transmitimos, donde diseminamos conocimiento, entusiasmo, pasión por el sistema nervioso, sus padecimientos y sus tratamientos. Hoy vamos a hablar de los trastornos afectivos. Padecimientos como la depresión, como la ansiedad, son sumamente frecuentes en nuestra sociedad. A pesar de la proliferación de muchísimos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en las últimas décadas, estos padecimientos siguen incrementando su frecuencia en nuestra población, causando una enorme cantidad de sufrimiento a muchísimos pacientes, seres humanos y sus familiares. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor David Reznikov, médico psiquiatra del Instituto de Neurociencias Ángeles, quien precisamente va a compartir con nosotros su conocimiento con respecto a estas enfermedades y para lo cual les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Con permiso. Bueno, lo primero que pedí para esta plática es que hubieran varias sillas aquí, porque iba a tener aquí un paciente depresivo, iba a tener un paciente con ataques de pánico y un obsesivo. Hoy en la mañana, recordándole al depresivo que tenía que venir, no pudo salir de la cama. El obsesivo me habló que se va a tardar un buen rato en llegar porque tiene que rechecar y rechecar de nuevo, ¿sí? Que esté bien cerradas las puertas de la casa. Y sin duda, el que tiene trastorno de ansiedad y pánico me dice, ay doctor, mejor no voy. Entonces pues, me quedo yo solito, ni modo, y tendré que compartir lo que ellos sienten con ustedes. Por favor. Quiero empezar con alguien que he leído recientemente, que es un filósofo del siglo XV, Baruch Spinoza, judío de origen portugués, que vivió casi toda su vida en Holanda, emigró hacia allá su familia, y que fue excomulgado por la comunidad judía por pensar. Y él nos dice lo siguiente: la actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para poder entender, y es lo que nos hace ser libres. Y eso, más otras cosas, hicieron que fuera desechado de todo un grupo social. Estamos aquí para aprender y espero que no nos corran del Hospital Ángeles. Bueno, la siguiente, por favor. Para él, desde entonces y mucho tiempo atrás, se ha hablado del afecto. El afecto es algo, es humano, ¿sí? Claro que existe en el mundo animal, pero es plenamente humano. Y él nos dice lo siguiente, que creo que es muy valioso. ¿Qué es el afecto? ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedades afectivas decimos, ¿qué es el afecto? Y para cada uno de nosotros puede tener una definición diferente. Y cada uno la puede tener y es ampliamente válida. No hay ninguna palabra que nos pueda explicar exactamente qué es el afecto. Pero a mí me pareció muy, muy interesante que él dice que es la pasión del ánimo. Y claro, tendríamos que discutir qué es el ánimo y lo vamos a hacer en un momento. Y es la expresión de ese ánimo en el mundo. No nada más basta en tenerlo, sino cómo se expresa en nuestra persona y en la relación con los demás, ya sea en forma real o simbólica. Muchas veces es lo que únicamente creemos que es o lo que sentimos que es. Y para él existen tres: la tristeza, la alegría y el deseo. Otra vez, palabras extraordinariamente fáciles de decir y complicadísimas de entender. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el ánimo? Por cierto, esta es una foto que yo tomé. Me encontré a dos osos besándose y dije, qué padre, qué bonito es el amor. Y el ánimo
encontré una definición que me pareció bastante interesante. Es el espíritu, y otra vez las palabras. ¿Qué es el espíritu? O alma, porque ánimo viene de alma, ¿sí? O alma viene de ánimo. Como el principio o la porción activa de la volición, que es la parte activa de la voluntad. La voluntad en su parte práctica de hacer se tiene que convertir en ese ánimo, ¿sí? Ya sea hacia arriba, hacia abajo, pero un ánimo existente. Y este afecto, ese espíritu del alma, tiene que tener un efecto particular, ya sea en la conducta o en el pensamiento, y tiene que ser tanto como personal como social. Yo me puedo creer mucho y todos ustedes me pueden odiar al final de la presentación. Entonces, esto, ¿sí?, de alguna manera, pues nos dice algo, son palabras, pero que todos sentimos, pero que cuesta mucho trabajo realmente entender o expresar. No hay ninguna palabra que nos diga realmente lo que las cosas son. El amor. ¿Sí? La siguiente, por favor. Pero si nos metemos ya más prácticamente a lo que son los trastornos afectivos en una forma patológica, lo que les puedo decir es que realmente todo el afecto, ¿sí?, es un espectro desde la normalidad hasta el infinito de la anormalidad. Todo esto son o excesos o deficiencias de un ánimo que consideramos, un afecto que consideramos normal, hacia un lado o hacia el otro. Pero todos hemos experimentado en un momento dado algún ánimo que en un momento dado se puede considerar como patológico. Tristeza y depresión, obsesividad. Aquí están neurocirujanos y puedo decir, yo no me opero con ningún neurocirujano que no tenga ciertas características obsesivas. Entonces, el exceso del afecto que debe alterar sin duda alguna las relaciones que tengamos en nuestra vida, así como la pérdida de las actividades que realizamos todos los días. No basta el decir estoy triste y por eso estoy deprimido, o soy obsesivo y cerré la puerta 3 veces, pero logré mis objetivos, o en el quirófano todo quiero que esté en su lugar porque así debe de ser, porque ahí no perdemos ese fundamento que es lo que debo de hacer en mi vida y que tiene una actividad productiva. Entonces son exageraciones de la normalidad. Y otra vez entramos a las palabras difíciles. ¿Qué es ser normal? Pero son síntomas o son situaciones, ¿sí?, en las cuales tenemos que tener parámetros para poder decidir cuándo existe un trastorno afectivo o cuándo no. Hay un punto aquí que es interesante, que cuando hablamos ya de la patología, puse un término ahí que si lo ven dice, son exageraciones de la normalidad hacia la pobreza o exceso en ambas direcciones y que primariamente, y esto es interesante, primariamente no están relacionadas con una forma particular de la personalidad. La personalidad entinta todas las enfermedades. Una persona que ha sido pesimista toda su vida puede seguir siendo pesimista y puede también deprimirse. La depresión ya franca como una patología puede aparecer en ellos como el que no fue pesimista. Pero sin duda la personalidad entinta cualquier enfermedad. Cuando hablamos de ya una patología en particular, podemos decir, tenemos que hacer parcialmente un lado a esa persona en su personalidad y decir, estamos ante una situación de un ser que es así y ha sido toda la vida porque así es su carga de su ser, su personalidad, o estamos ante un evento nuevo, diferente, entintado por esa personalidad. Y pasa en una enfermedad cardíaca, en un infarto al miocardio, pasa en cualquier enfermedad. Por favor. Yo no soy mucho de las clasificaciones en general y recientemente me llegó una encuesta de si estoy usando el nuevo sistema clasificatorio de enfermedades mentales, el DSM-5. No soy mucho de ello porque siento que nos encuadra mucho en particularidades que a veces no se dan en la vida cotidiana. Sin embargo, quise presentarles una muy discreta
clasificación de cuáles son los espectros de las enfermedades afectivas. Y podemos decir, en un lado tenemos los depresivos bipolares, que puede haber un episodio depresivo mayor, menor, único, como mucha gente puede tener en un momento dado. Y ahí es interesante, porque en un comunicado de la Secretaría de Salud, de la Organización Mundial de la Salud hace ya unos 10 años que estaba yo trabajando para el gobierno, haciendo un programa nacional, nos llegó un comunicado que decía, ojo, vemos que la depresión como evento único está aumentando dramáticamente en el mundo y se considera que el 40-45% de la población general va a tener por lo menos un episodio depresivo en su vida. Es una epidemia mundial y estamos hablando hace 10 años, ahora creemos que lo vemos y es una realidad. Puede haber también el depresivo que es recidivante, varios episodios en su vida. El distímico o el bipolar tipo 1, tipo 2, que no voy a hablar de todos ellos, son tratados enormes. Y los ciclotímicos. Pero otra vez, son palabras y vamos a dedicarnos a que la gente entienda un poquito a qué nos referimos con algunas de ellas. El segundo espectro es el de la ansiedad y angustia. Y aquí entramos a un punto que a mí, yo cada día entiendo menos. Doctor, estoy angustiado. A ver, ¿qué quiere decir estar angustiado? Bueno, estoy ansioso. Bueno, ¿qué quiere decir estar ansioso? Pues estoy angustiado, doctor. Realmente, nunca, no he encontrado yo una definición particular para decir qué es cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a hablar de ellas en un ratito. Simplemente podría yo decir, en mi forma particular, que tal vez la angustia es más el fenómeno mental de estos trastornos, lo que pienso, lo que anticipo en mi pensamiento. Y la ansiedad es más los síntomas físicos que acompañan esos pensamientos. Pero puedo estar equivocado, porque mucha gente va a hablar indiscriminadamente de una o de otra. Y ahí tenemos sin duda la agorafobia, las fobias en general, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad generalizada, la ansiedad social, el estrés postraumático y el estrés agudo. Como ven, cualquiera de estas podría uno decir, bueno, son partes de la normalidad. Cualquiera de nosotros puede decir, yo tengo una fobia, a mí no me gustan los ratones, los odio con toda mi alma. Me he subido a mesas, si aparece uno. Pero si me afectara en mi vida cotidiana en una forma que no salgo de mi casa por si me encuentro un ratón, tal vez se puede convertir ya en un exceso que se convierte en una patología. Y en el espectro C encontramos los trastornos de somatización, en que la angustia, la ansiedad o la depresión se combinan, ¿sí?, con síntomas físicos muy diferentes. Y aquí nos hablan, por ejemplo, de la conversión somática, el dolor, que es algo bien interesante. Muchas veces el dolor que está entintado o en ocasiones producido por una enfermedad afectiva, ya sea la exacerbación de un dolor previo o un dolor que no entendemos, ¿sí? La hipocondria y la dismorfofobia. No voy a hablar de todos ellos porque, como les digo, sería hablar infinitamente y hay tratados sobre cada uno de ellos. Pero a final de cuentas, ¿sí?, tanto la depresión, la ansiedad y lo somático están unidos. No podemos separar uno del otro. Hay momentos en que se entrecruzan y el depresivo puede tener ideas obsesivas y sentir algo extraño en su cuerpo. El ansioso puede sentirse agobiado, triste, irritable, sin deseos, por el miedo. Y el somático que realmente puede detrás de eso tener una depresión profunda. Están muy, muy unidos. Y generalmente no encontramos una forma pura. Encontramos formas que son asociadas. Podríamos decir que en el centro de todo esto se encuentra el meollo de los trastornos afectivos. Bueno, pero realmente el afecto es una actividad primaria del cerebro o es secundaria. El cerebro es el que nos hace tener el afecto, nos hace tener el pensamiento. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Pienso, luego me deprimo o por estar deprimido pienso negativo? ¿Pienso negativo y por eso me deprimo?
Y créanme que son preguntas que van a haber grupos que dirán, esto es lo primario y esto es lo secundario. Yo todavía, después de muchos años, no logro comprender a ciencia cierta, ¿sí? ¿Qué es lo primario? ¿Es el pensamiento, el afecto, la voluntad, el ánimo? Son preguntas tan complejas como lo complejo que es cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy simple. Decirles, bueno, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué sabemos de él? Yo le diría, doctor Riestra, piense usted en su coche. ¿Lo tiene en su cabeza? ¿Cómo guardó ese pensamiento? Y me puede decir, es un Jetta tal y tal. No sé, ya lo cambiaste, pero digo, ¿y cómo lo guardaste en tu cabeza? Yo sé que esto que estamos viendo aquí es un producto digital de serie de ceros y unos que se unen para formar la letra A de ese font, pero aquí adentro no sé qué pasó. ¿Cómo lo hice para traerlo a mi memoria? Y si hablamos de afectos, ¿cómo pudo aparecer el afecto? ¿Cómo se guarda? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se modifica? ¿Estamos hablando de qué? Porque estamos hablando de grandes suposiciones únicamente. Pero el cerebro lo vamos a entender cada día más y espero algún día, o tal vez no lo sé, que entendamos a profundidad todo esto. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó